Continuamos nuestra reflexión de la teología espiritual. Ya hemos analizado las diferentes características del sujeto de la vida espiritual. Ahora nos centraremos, como un breve paréntesis, en una de las actividades básicas de la vida espiritual y que, por supuesto, el sujeto de la vida espiritual está relacionado con esta actividad, que es la oración. Cuando hablamos del elemento de la oración, pues recordemos, teológicamente hablando, pues que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y por lo tanto lo ha creado precisamente para que esté en una comunión vital con Él y por lo tanto para que pueda experimentar de múltiples maneras la necesidad interior de querer relacionarse con su Creador. Y es aquí entonces donde entra la oración, puesto que la oración es justamente una de las formas privilegiadas que Dios nos va ofreciendo a cada uno de nosotros para poder entrar en comunión con Él. Esto es en general la base fundamental de la oración. Ahora bien, ya el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos habla de una relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Y esta relación obviamente se va dando justo a través de la experiencia de la oración. Cuando hablamos nosotros de la experiencia de la oración, entonces tendríamos nosotros que ver pues sus elementos antropológicos que son elementales. En primer lugar, podemos decir que la oración, esta necesidad del hombre de encontrarse con su Creador, pues es una necesidad no solamente desde el punto de vista cristiano, sino que esta es una de las necesidades que se van dando y que se pueden ir notando precisamente a lo largo de la historia de la humanidad. Las civilizaciones antiguas van marcando en ciertas escrituras, en ciertas inscripciones, cómo tiene la conciencia de quererse encontrar con el otro superior. Y podemos ver diferentes ejemplos de oraciones muy sencillas, pero que van reflejando cómo a lo largo de la historia de la humanidad las diferentes culturas, no solo la cristiana, tiene la necesidad de buscar a lo divino, de tratar de encontrarse con lo divino, y que en el fondo trata de relacionarse con el otro, con el ser supremo, y al mismo tiempo trata de encontrar sentido a su propia existencia, a través precisamente de esta relación. Por lo tanto, podemos decir que la oración de entrada antropológicamente es uno de los elementos esenciales cuando nosotros queremos hablar de esta realidad en el ser humano. El ser humano necesita relacionarse con Dios y a lo largo de la historia lo va haciendo. Y por lo tanto, entonces el cristianismo obviamente se ancla aquí con una dimensión especial, porque recordemos cuando empezamos a hablar de la espiritualidad, decíamos que nosotros somos una religión revelada. Entonces podemos relacionarnos con Dios, pero tenemos una cosa extra, que nosotros podemos relacionarnos con Dios porque Dios se ha relacionado primero que nada con nosotros, que es lo fundamental. Entonces, antropológicamente está la necesidad de encontrarse con Dios, desde todas las culturas y por supuesto cristianamente hablando, es un elemento vital que nosotros podemos contemplar. Y esta contemplación, esta búsqueda del hombre, pues ya lo hace ver precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 2566, por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia, incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador, conserva el deseo de aquel que lo llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Veamos ahí cómo el Catecismo de la Iglesia Católica entonces hace ver precisamente cómo el hombre busca precisamente quererse encontrar con Dios y que todas las religiones lo van denotando, como lo decíamos hace un momento, marcando así entonces la necesidad primordial de querer encontrarse con Dios. Por lo tanto, en primer lugar, antropológicamente está la necesidad de querer encontrarse, de querer relacionarse con lo divino. A lo largo de la historia de las religiones se puede apreciar claramente esta realidad. En segundo lugar, otro elemento antropológico es que no solamente el hombre busca quererse relacionar con la divinidad, sino que también el hombre quiere tener una vivencia con esa divinidad. No solamente es que busque hacer una oración, sino que hay un elemento más, sino que al querer buscarlo, quiere apropiarse de eso, quiere tener una vivencia de esa experiencia espiritual que él va teniendo y que es algo que va requiriendo el hombre con el paso del tiempo, porque el que va haciendo oración, el que va buscando a Dios, puede quedarse en un primer nivel de una búsqueda pasajera,
Pero podemos también ver cómo antropológicamente el hombre de repente empieza a sentir la necesidad no solamente de algo pasajero, de algo momentáneo. También hay personas que con el paso del tiempo necesitan tener una vivencia, tener una capacidad de adentrarse, de interiorizar precisamente la experiencia de la oración. Y entonces se da cuenta que el entendimiento no puede aquietarse totalmente, sino que necesita poseer esa verdad. Y entonces, un segundo elemento antropológico es que así como necesita encontrarse con la divinidad y buscarla, también a veces necesita tener una vivencia mucho más profunda, mucho más honda, que le permita ahondar en esta realidad, teniendo una apertura a Dios mucho más honda. Y en tercer lugar, antropológicamente hablando, así como el hombre busca a Dios, como quiere tener una vivencia, podemos ver que también quiere no solamente tener una vivencia, sino quiere poseerlo, y al poseerlo se da cuenta que es una de sus dimensiones primordiales. Y entonces, antropológicamente hablando, no solamente el hombre busca, no solamente el hombre busca a veces quiere tener una vivencia más permanente, sino que se da cuenta que es una de sus dimensiones fundamentales. Claro, no todo el mundo llega a este tercer nivel antropológicamente hablando, pero es una de las dimensiones. No podemos decir todos los hombres quieren tener esta posesión plena de Dios. No, hay quienes tal vez no, o a quienes lo estén buscando de manera errónea también. Pero esa es una de sus dimensiones. Y el hombre se da cuenta que es una de sus dimensiones, algo primordial. Cuando alguien dice es que yo necesito hacer oración, si no, no me siento completo. Que sí que es una de sus partes fundamentales, una dimensión esencial de su vida. Y antropológicamente lo puede hacer. No solamente cristianamente, antropológicamente, desde la dimensión del hombre, la necesidad de la oración es algo primordial también. Y es algo que se debe de ir, que debe de ir creciéndose. Ahora bien, en la medida que va creciendo esto, pues entonces el hombre va encontrando una plenitud y un sentido en su vida a partir de la oración. Ya hablando desde la oración cristiana, claro, estos tres elementos van connaturales con esto: la búsqueda, la vivencia y el poseer como una dimensión propia de su ser, entra también dentro del cristianismo. Cuando ya hablamos del cristianismo, decíamos, tenemos el extra, la característica extra de que Dios se ha revelado, de que Dios se ha dado a conocer. Y por lo tanto, si Dios se ha dado a conocer, entonces podemos ver una característica nueva, que yo puedo entrar en relación con Dios no solo porque lo quiero buscar, sino porque Él me ha buscado primero. Y entonces tengo este nuevo acceso justamente porque es Dios quien ha salido a mi encuentro. Y aquí entonces podemos decir que ya cristianamente hablando, bueno, el hombre puede encontrarse con Dios porque Dios lo ha buscado, y más aún el cristiano, pues tiene la inhabitación trinitaria, que ya de alguna manera habíamos reflexionado de manera muy somera en otros videos, cómo el creyente tiene esta inhabitación trinitaria. Entonces, el hombre cristiano puede relacionarse con Dios, claro, porque él tiene la inhabitación trinitaria. Yo puedo ser en Cristo por medio de la oración debido a que tengo la inhabitación trinitaria. Entonces, obviamente tenemos un elemento mucho más grande en esta búsqueda de la vida de oración. Por otro lado, cristianamente hablando, no solamente tenemos esta inhabitación trinitaria, sino debemos de reconocer que la oración en el cristiano, entonces sí es un diálogo, claro, con Dios, pero la oración cristiana es sobre todo un modo de ser. La oración hace que el hombre viva de cierta manera. La oración transforma al hombre. La oración tiene una dimensión, podríamos decir, cristianamente hablando, constitutiva, porque la oración va constituyendo al hombre. El hombre que va haciendo oración, el hombre que va teniendo una experiencia de oración, no solamente entra en contacto con Dios, sino que en la medida que entra en contacto con Dios, él se va constituyendo y se va dejando transformar por la experiencia de la divinidad, por la experiencia de Dios. Empieza totalmente una renovación en su vida, porque está haciéndose partícipe de una nueva experiencia que le va transformando. En tercer lugar, tendremos que contemplar entonces que esta oración es, pues cristianamente hablando, tenemos como modelo a Jesucristo. Entonces deberemos de ver a Jesús justamente como el gran orante o como el gran maestro de oración. Nosotros podemos apreciar algunos pasajes en donde Jesús hace oración. En el Evangelio de Lucas aparecen momentos claves donde Jesús se detiene para hacer oración. En el Evangelio de Juan también, por ejemplo, cuando en el capítulo 6, después de la multiplicación, lo quieren hacer rey, dice que él se aleja, ¿no? Un momento de intimidad con su Padre, de oración. También en Juan tenemos, por ejemplo, la famosa oración sacerdotal, que así se le ha denominado, ¿no? Aunque tiene sus asegúnes, como seguramente lo habrán visto cuando vieron Corpus Juanico. Pero podemos ver cómo Jesús siempre está en oración, incluso en el momento más difícil de su vida, en el momento más complejo de su historia. Jesús hace su momento de oración en el huerto de los olivos. Ahí es donde Jesús comienza a hacer su oración profunda. Hace oración para entrar en contacto con Dios. Hace su oración para entrar en contacto con su Padre.
Siempre podemos decir que es una de las características vitales. Uno podría decir, bueno, pero si el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios, tres personas, ¿por qué Cristo hace oración? Y aquí podemos ver entonces dos elementos. Por un lado, Cristo hace oración porque pone el ejemplo a sus discípulos. Los discípulos tienen que comprender la necesidad de hacer oración. Si Cristo, como su maestro, hace oración, también ellos. Y entonces, si Cristo mismo puso el ejemplo de hacer oración, también nosotros, como creyentes, como discípulos del Señor, estamos llamados a llevar a cabo precisamente la oración, la vida de oración. Y eso es un elemento primordial. Pero no solamente eso, también estamos llamados, Cristo también hace oración, porque Él tiene que estar en relación con su Padre. El vivir diario de Cristo, de nuestro Señor, implicaba también entrar en comunión con su Padre. No es que como es el misterio trinitario ya no hay, ya es la comunión plena y no necesitan entrar en contacto, no, sí. Además Cristo se encarnó, entonces parte de esto necesita continuamente estar en encuentro con el Padre. No se puede entender la vida trinitaria si el Hijo no se encuentra con el Padre. El Hijo siempre vive en el misterio trinitario de cara al Padre y el Padre siempre recibe al Hijo. Por lo tanto, siempre tienen que estar en comunión. Es parte de la dinámica trinitaria. Entonces, no solamente Jesús hace oración porque quiera poner un ejemplo de vida, un modelo de vida espiritual, sino también hace oración porque es necesario en su intimidad. Y siempre lo podemos ver, incluso en el Evangelio de Marcos también 1:35, ¿no? Dice, de madrugada, cuando estaba oscuro, se levantó y salió a un lugar solitario y se puso a orar. Vean, siempre la necesidad de la oración, de entrar en contacto con el Padre. Ahí, ¿no? En un momento central, porque dice de madrugada, es decir, cuando está amaneciendo, y al mismo tiempo oscuro, ¿no? La ambigüedad, por un lado la luz, por otro lado la oscuridad. En ese momento de ambigüedad, Cristo tiene que hacer oración, ¿no? Como seguramente en sinópticos analizaron este simbolismo de la ambigüedad de la luz con la tiniebla, ¿no? Que parece una contradicción, cómo puede amanecer y cómo puede estar oscuro. Y justamente en ese momento Cristo hace oración. Necesita encontrarse con el Padre. Por un lado porque lo necesita y porque a partir de eso toma la fuerza para la predicación, para darle sentido a su existencia. Y ahí va entonces teniendo una comunión profunda con su Padre. Y obviamente esta misma comunión lo lleva a cumplir la voluntad. Como lo decíamos en el Huerto de los Olivos, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Finalmente esta comunión lo lleva a cumplir la voluntad del Padre porque siempre ha estado en comunión con Él, siempre ha estado en relación con Él. Y finalmente, podríamos ver entonces que la oración cristiana, si bien es un estar con Dios, es un dejarse constituir por Él, es tener a Jesús como maestro y modelo de oración, por supuesto es una actividad que se hace dentro de la vida comunitaria. Y entonces esto nos ayuda entonces a contemplar esta realidad que es vital dentro de la vida de la iglesia. La iglesia se entiende precisamente desde la oración. También nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles ya cómo los primeros discípulos se reunían para hacer oración. Es uno de los pilares esenciales de la comunidad primitiva. Se reunían para hacer oración, la necesidad de la oración. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros entender la oración? Pues la oración pues no tiene propiamente una definición exacta. La oración va teniendo varios matices que podemos nosotros ir profundizando para irla entendiendo. De entrada, bueno, la Sagrada Escritura nos da cantidad de modelos de oración que son primordiales y que nos ayudan precisamente a irlo viendo, desde las oraciones que hace Abraham, que hace Moisés, a lo largo de la historia. Pero quizás la clave básica de la oración, ¿cuál sería? El Padre Nuestro, ¿no? Ahí podemos encontrar el modelo básico de oración. Si le preguntáramos a Jesús, ¿qué es la oración? Pues la oración es el Padre Nuestro. Es encontrarse con el Padre y pedirle que nos dé la fuerza para vivir el reino, porque a lo largo del Evangelio vemos cómo el proyecto de Jesús es la vivencia del reino de los cielos. Y justamente en el Padre Nuestro pedimos en la versión de Mateo que venga el reino, o sea, la experiencia del reino y la experiencia de Dios en su paternidad. Entonces ya tenemos ahí un modelo base y fundamental para el cristiano, el Padre Nuestro. Ahora bien, adentrándonos más dentro de la historia de la Iglesia, del pensamiento de la Iglesia, de la espiritualidad de la Iglesia, podemos ver diferentes aspectos. Por ejemplo, en la época patrística, nosotros podríamos ver de manera general pues tres elementos que nos podrían ayudar a conocer un poco lo que es la oración o cómo entender la oración. De entrada, los padres de la Iglesia tienen el Padre Nuestro como algo clave. Ya tenemos los primeros comentarios con Tertuliano, con San Cipriano, primeros comentarios al Padre Nuestro, ¿no? Y así varios padres de la Iglesia comentan el Padre Nuestro, porque es la clave de la oración. Y por supuesto tienen que saberla interpretar y tener que profundizarla. Y entonces este es un nivel, ¿no? La interpretación, la profundización en la oración del Señor. Pero no solamente sino también nosotros tenemos que ir viendo algo mucho más profundo.
Y entonces podemos ver, por ejemplo, San Gregorio de Niza, él dice que la oración es una conversación o un coloquio con Dios, es un diálogo con Dios. San Juan Crisóstomo también confirma esto. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Entonces, de entrada, podemos decir, ¿cómo podemos definir la oración? Pues sí, la relación con el Padre nuestro, pero también es el diálogo con Dios, dirían esos padres de la Iglesia. Otro elemento importante dentro de la vida de oración, o de otra definición de los padres de la Iglesia, es, por ejemplo, como dice San Juan Damasceno, la elevación de la mente a Dios. Entonces, ya no solamente es diálogo con Dios, sino la capacidad que tengo yo para profundizar con Dios. Me elevo con Dios, dice San Juan Damasceno, ¿no? Soy capaz de elevarme con Dios. Y por supuesto también podemos decir que es la oración. Es un diálogo, es una elevación, y por supuesto es una petición, la capacidad de pedir, ¿no? De pedir a Dios las cosas convenientes. Entonces podríamos ver ahí, ¿no? O San Agustín también habla de esto, tanto de diálogo como de pedirle a Dios lo que conviene, ¿no? Entonces, la oración desde los padres de la Iglesia, diríamos, bueno, pues es un coloquio, es una elevación o una petición incluso, ¿no? En la época de la Edad Media, por ejemplo, San Buenaventura nos va a decir que la oración es una acción, un afecto piadoso de la mente que va dirigido a Dios. O sea, es un afecto piadoso, un sentimiento, ¿verdad? Que yo voy teniendo hacia Dios, que mi mente eleva hacia Dios, porque por medio de la mente nos encontramos con Dios. Santo Tomás de Aquino, bueno, pues va a decir, tomando la tradición patrística, va a decir, es la elevación de la mente y, por supuesto, es el acto de pedirle a Dios, de la petición hacia Dios. Entonces, eso sería como la idea. Ya más adelante, pues, otra definición interesante que podríamos ver de la vida de oración es precisamente la que dice Santa Teresa. Dice, la oración no es otra cosa que el tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. O sea, es un diálogo, claro, de tratar con él de amistad, pero con aquel que me ama. Por eso entonces no solamente es un diálogo así de contarle cosas o de pedirle cosas, no, es un diálogo de amor. Es un encuentro profundo de amor. Eso es la oración. Entonces yo vivo mi oración en la medida que me encuentro con el amado. Ahí es donde comienza precisamente el amado. Ahí es donde se da el sentido de la oración. Entonces, más allá de un diálogo, diría Santa Teresa, es un diálogo con el amado, es encontrarme con el amado, estar delante del que me ama. Entonces ahí tendremos otro elemento de profundización más místico que nos ofrece Santa Teresa. Charles de Foucault también dice que orar es pensar en Dios amándole. Es decir, orar es pensar en Dios. Cuando yo oro, pienso en Dios, pero no solamente lo pienso como diciendo, es Dios, sino en la medida que lo pienso, lo voy amando. Entonces, pienso amándolo. Entonces, igual Charles de Foucault hace ver la necesidad de amar a Dios en la oración y el sentido del pensamiento, ¿no? Estas capacidades que nos ayudan precisamente para transformar la vida del hombre. Entonces, la oración, podemos ver entonces cómo estos personajes, ¿verdad? Por nombrar algunas ideas generales, van marcando precisamente lo que es la oración. Más moderno, bueno, pues tenemos a Karl Rahner, que dice que la oración es un acto totalizante y fundamental de la existencia humana, que lo pone en marcha confiada y amorosamente hacia ese misterio al que llamamos Dios. Entonces es un acto totalizante. No es un acto pasajero, no es un acto espontáneo, no, totalizante, porque la oración tiene que abarcar toda la experiencia del hombre. Entonces, totalizante y fundamental, o sea, en el sentido de un fundamento, le da fundamento, le da fuerza a la experiencia de Dios con el hombre. Y por lo tanto, la existencia del hombre va teniendo una marcha confiada y amorosa hacia el misterio de Dios, tratando de encontrar precisamente un sentido que realmente le vaya dando su razón de ser. Y ya más actual todavía podríamos decir el Papa Benedicto, pues dice que la oración es algo fundamental, porque dice, el hombre en sí mismo lleva un instinto, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia lo absoluto, que llevan en sí mismo el deseo de Dios. Y el hombre sabe que de algún modo puede dirigirse a Dios y que puede rezarle. Entonces veamos cómo el Papa Benedicto hace ver que el hombre, ¿qué es la oración? Pues el deseo de Dios, el deseo de querer estar con Dios,
porque todos tenemos un deseo de infinito, como lo decíamos al inicio del video. Y por lo tanto, si tenemos ese deseo de Dios, ese deseo de amor, de belleza, es porque queremos encontrarnos con Dios. Y entonces, ¿qué es la oración? Es la búsqueda del infinito, la búsqueda que sacia el corazón del hombre, que transforma la vida del hombre. Esa es la oración. Entonces tendríamos con esto pues una visión global en general de lo que entenderemos con la oración, y al mismo tiempo nos ayuda a tener algunos elementos fundamentales de la antropología de cómo el hombre necesita y que busca forzosamente la experiencia de lo divino, entrar en contacto con lo divino. Entonces con este pequeño preámbulo pues tendríamos ya una pequeña definición de lo que sería la oración y algunos fundamentos básicos antropológicos de cómo la oración es importante dentro de la vida del hombre. En el próximo video continuaremos este tema de la oración, viendo ahora algunas características de la pedagogía de la oración y de cómo se va manifestando justamente la oración, para tener un cuadro básico de lo que llamaríamos la experiencia de oración dentro de la vida espiritual.